Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar presente en esta sala, en este Congreso Sustentología, creando conocimiento sustentable. La verdad que como colaborador del programa REM, cuando nos propusimos diseñar este espacio de intercambio, entendiendo que los sistemas actuales de producción están haciendo agua por todos lados y pensando que sistemas más complejos y más biodiversos son los que nos pueden sacar adelante en la misión de alimentar a más personas, cuidando el recurso, enseguida se nos vinieron a la mente dos nombres. El de Gervasio, que desde la academia hace ciencia todos los días, y el de Sandro, que pone en práctica todo eso que la ciencia va generando. Así que bueno, convencidos, como dice el título, de que el todo es más que la suma de las partes. Voy a invitar a Gervasio a que dé su disertación. Bueno, Gervasio. Gracias. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Gracias Guillermo, gracias a Martín también que nos invitó a esto. Gracias a todos por venir. Me alegra que estén acá para interactuar un poco y discutir un poco esto de los cultivos de servicio y sobre todo enfocarnos un poquito en malezas ahora. Bueno, voy a empezar contándoles un poco. Ahí pasó. Esta va a ser un poco la hoja de ruta que voy a tener. Voy a hablar un poco como empezamos medio siempre en las últimas charlas de qué estamos produciendo, la idea de cultivo de servicios, qué rasgos de los cultivos estamos pensando para producir malezas y empezar a discutir un poquitito algunas cosas concretas de cultivos de servicio para controlar malezas. ¿Ah? Para los que no estén familiarizados con cultivo de servicio, ahora hablamos un poco de eso. Lo primero que les pregunto, y me parece que es lo que estamos haciendo últimamente, es esta pregunta que parece sonsa, pero mueve, me parece, bastante las neuronas, que es ¿qué producen ustedes? ¿Son productores de qué? ¿No? Y probablemente ustedes me digan esas 4 o 5 cosas, y sin embargo, hoy ya cada vez más sabemos que ustedes producen mucho más cosas que esos. Ustedes producen todas estas cosas que están acá, que nosotros empezamos a llamar hace un tiempo, nosotros no, en la literatura ecológica, servicios ecosistémicos. Ustedes producen, por ejemplo, materia orgánica, si quieren, o pueden no producir materia orgánica, pueden perderla. Pueden producir lixiviación de nutrientes a las napas, o pueden producir menos, pueden descompactar un suelo o lo pueden compactar. Pueden producir gases de efecto invernadero o pueden hasta producir inundaciones, dependiendo de las cosas que hagan. Eso es lo que nosotros llamamos servicios de regulación y soporte de los ecosistemas. Ustedes están produciendo alimentos, pero también están produciendo esas cosas. Y cada vez más tenemos que interiorizar eso. Interiorizarlo significa no solo saber, sino que ponerlo en los objetivos de producción de ustedes. Ustedes empezar a pensar que tienen que producir esto que está acá, pero también tienen que empezar a pensar o diseñar sus sistemas para empezar a producir estas cosas, ¿sí? Servicios de polinización, un montón de cosas que los van a afectar a ustedes mismos en su propia producción. Una forma que tenemos de mostrar esto gráficamente es, por ejemplo, tiene un ecosistema natural y ponemos muchos de los servicios que nos da. Controla malezas, porque no hay casi malezas en los sistemas naturales porque tienen biodiversidad. Hay protección contra la erosión, repone nitrógeno, mantiene la composición atmosférica, regula los gases, propiedades físicas del suelo, la materia orgánica, ¿sí? En cambio, cuando empezamos a diseñar los sistemas actuales de soja, básicamente con un barbecho invernal, nos pasa esto. Tenemos un cultivo que produce granos que antes no producíamos claramente en el ecosistema natural, bosque, pastizal, sabana, lo que se les ocurra, pero ahora tenemos este sistema que produce muy bien granos, pero nos olvidamos de diseñarlo para que, por ejemplo, produzca un control de malezas eficiente o nos proteja contra la erosión y tenemos problemas de erosión. Entonces, esos servicios, ese ecosistema los deja de dar. Esos servicios de regulación y soporte son los que tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para darlos. Y ahí lo que se nos ocurrió hace tiempo y lo que está pasando naturalmente en todo el mundo es que cuando tenemos un solo cultivo anual, principalmente en verano, nos dimos cuenta de que hay un montón de recursos que estamos desperdiciando, principalmente en el invierno. ¿Tenía un sentido hacer eso? Obviamente que tenía un sentido. Básicamente, reservar agua, disponibilizar nutrientes, ustedes lo hacían por algo.
Pero hoy la información que tenemos en cómo funcionan los ecosistemas nos está diciendo que esto no es lo mejor. Y aparece esa idea de intensificación ecológica o empezar a pensar en poner algo en ese momento, un cultivo de servicio, como lo llamamos nosotros, que no es más que un cultivo de cobertura, nada más que no está pensado solo para cubrir el suelo, puede estar pensado, por ejemplo, para generar materia orgánica o para atrapar nutrientes o para controlar malezas o para descompactar el suelo, y así puede seguir la lista. Entonces es un cultivo que está pensado para darnos un servicio. ¿Qué servicio? Un servicio ecosistémico de regulación y soporte. Y eso nos ordena mucho lo que tenemos que empezar a pensar. Tenemos que pensar en el servicio, ¿sí? Y después empezar a pensar en cuál es el mejor cultivo para eso. ¿Cuándo lo vamos a poner? Y este es un mapa donde muestra donde hay solo un cultivo en verano en rojo. Claramente, la gran porcentaje del área agrícola de Argentina está vacía en el invierno. Tenemos que empezar a ver verde el invierno. Tenemos que dejar de desperdiciar recursos, agua, luz, nutrientes y perder. Que realmente además esos recursos, por ejemplo los nutrientes, después se van a un lado, los perdemos y contaminan en otro lugar. Entonces tenemos que hacer que eso sea verde. Para eso tenemos que empezar a diseñar obviamente estos sistemas nuevos que van a empezar a dar esos servicios de nuevo. Y para eso tenemos que pensar cuál es el problema que ustedes tienen en ese lote en particular, por ejemplo, cuáles son los servicios ecosistémicos que tienen deteriorados, pensar en qué especie, cuál es la característica de la especie que les podría dar eso, ¿sí? Lo que nosotros vamos a llamar rasgos ahora más, y después pensar en cuál sería la mejor especie para eso. No es cuestión de sembrar cualquier cultivo de servicio. Los cultivos de servicio hay que pensarlos un poco y elegirlos bien. Así como eligen muy bien a sus cultivos de cosecha, piensan muy bien la rotación, eligen muy bien la variedad, esto es lo mismo. Si no, van a estar sembrando algo que capaz que no les da o no es lo mejor para el servicio que ustedes quieren. Y vamos entonces a pensar un poquito en malezas, ¿sí? Cultivos de servicio para controlar las malezas. Y acá, una cosa que les voy a traer a colación es qué está pasando en la literatura científica con respecto a eso. Y acá yo hice una búsqueda en Scopus, que es un lugar donde están todos los artículos científicos que se producen, y miren lo que encontré. Cultivo de cobertura o cultivos de servicio, en naranja acá a lo largo del tiempo, el número de artículos que se publican en este eje, estamos hablando de que en el 2000 y pico, 2002, 2003, empezó claramente casi un incremento lineal en la producción de artículos científicos relacionados a los cultivos de servicio. Hoy estamos casi en 200 artículos por año, o sea, cada 2 días sale un artículo nuevo con cultivo de cobertura, con cultivo de servicio, ¿sí? Y en azul está una tendencia medio parecida, más variable, los cultivos de servicio enfocados específicamente a malezas. ¿Qué les quiero decir con esto? Y se viene cada vez más información al respecto. Si empezamos a analizar esos cultivos de servicio y qué efectos producen o qué beneficios producen, casi toda la literatura científica está muy claro los beneficios que producen para controlar malezas. Poner un cultivo de servicio en casi todos los experimentos obtienen resultados buenos a muy buenos, les diría yo. Si miramos, por ejemplo, la REM o todos los experimentos locales, pasa un poco lo mismo. Los controles, no sé si ven ahí, 80, 90% depende del cultivo, depende de la zona, pero son controles muy buenos, ¿tá? Y si hablamos con productores, ahora les va a estar contando Sandro, los controles de malezas que encuentran la mayoría de los productores son muy buenos. Esta cosa falla cuando no se puede plantar bien, cuando no se implanta el cultivo, alguna cosa agronómica. Pero cuando el cultivo está y está bien puesto, es indudable el efecto que tiene con las malezas. Eso me parece que deberíamos pasar esa página. Ahora deberíamos pensar sí, en por qué tal vez no se están usando o cuáles son las otras limitantes que tienen en la adopción. Y ahí me gusta este gráfico que hizo la REM, de nuevo, que trabaja mucho en esto. Fíjense que es lo principal factor que dificulta la adopción de los cultivos de servicio, la falta de conocimiento, según los mismos encuestados. El costo, el consumo de agua. Tenemos que empezar a resolver estos problemas, pero sobre todo difundir un poco de conocimiento, ¿sí? Y en esa falta de conocimiento que se plantea como una limitante, fíjense lo que aparece como la mayor necesidad de investigación, o pongo transferencia yo también, porque hay algunas cosas de estas que ya se saben, pero hace falta difundirlas más. Y eso es uno de los objetivos, creo, que tiene la REM y tenemos nosotros, que está bueno entender. Me parece que hace una cosa de difusión. Especies adaptadas a cada zona, manejo agronómico, costos de nuevo, beneficios que producen, los beneficios de los distintos servicios que nos dan o que nos van a dar estos cultivos.
Y ahí empezamos, para contestar estas preguntas, esto que es la red de cultivo de servicio de APRESID, que empezó este año, que tiene un montón de sitios desperdigados en toda la región agrícola. Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, de Guillermo, allá en Necochea, de vicias y avenas, sembradas con avión, con distintos métodos de siembra, cómo se logran. Vamos a estar con esta red generando un montón de información de esa que ustedes están demandando o pidiendo. Esa información tiene que ver principalmente, me parece a mí, no tanto con las ventajas que están claras, sino en esto, en lograr un cultivo que sea de fácil implantación, que se pueda implantar, que se pueda bolear temprano. Estamos siempre pensando, y cada vez más claro está, para conservar el agua, que era una de las preguntas, sembrar cultivos pre-cosecha y al boleo o con la máquina que a ustedes se les ocurra, para tomarse esa agua de otoño, ¿sí? Y no competir con el cultivo de cosecha en primavera. Entrar en el invierno ya con un cultivo establecido que va a combatir y va a controlar muy bien malezas, ¿sí? Malezas. Después el costo, un montón de otras características agronómicas que vamos a estar mirando para que estos cultivos sean posibles. Si pensamos específicamente en malezas, lo que hay que hacer entonces para determinar cuál cultivo es el mejor es pensar cuáles son los mecanismos que están atrás de eso. Y esto lo podríamos hacer para cualquier servicio. Si quieren formar materia orgánica, de nuevo tendríamos que conocer cómo ese cultivo de servicio va a estar formando materia orgánica. Y esto es, por ejemplo, para malezas. ¿Por qué va a estar controlando malezas? Y porque le va a competir por recursos. Porque mediante un cultivo homogéneo va a concentrar las emergencias y va a ser más fácil el control. El defecto del rastrojo de ese cultivo de servicio va a impedir emergencias posteriores. Efectos alelopáticos, que sabemos muy poco, pero hay una chorrera de papers en muchos lados del mundo donde empiezan a ver esas moléculas. Hay muchos cultivos que tienen efectos alelopáticos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor cultivo que tiene alelopatía con esa maleza que a ustedes les preocupa? Eso no lo sabemos, lo tenemos que empezar a mirar. Y otra cosa que encontré mirando, que es interesante, es cómo la diversidad de los cultivos de servicio, cuando uno pone cultivos más diversos, fíjense lo que encontraron algunos papers. Empiezan a aparecer predadores de esas mismas malezas. El aumento de la diversidad es lo que termina controlándoles a ustedes las mismas malezas. Entonces, si estos son los mecanismos, lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a pensar, bueno, si tenía que crecer rápido, tenía que competir por recursos, tenía que pasar eso, bueno, el servicio de controlar malezas, estos son los rasgos del cultivo de servicio que deberíamos empezar a pensar para elegir el cultivo correcto. Y fíjense, obviamente, alta tasa de crecimiento, rápido, ¿sí? Una rápida captura de recursos para lograr competir, un rastrojo de alta descomposición, estamos pensando en algo muy carbonudo, con una alta CN que tenga un rastrojo que dure mucho tiempo, ¿sí? Y estamos pensando en cultivos que puedan tener alelopatía, que sabemos muy poco. Pero esas son las características para controlar malezas. Pero así lo mismo podríamos hacer para otros servicios que a ustedes se les ocurran. O tal vez en un lote ustedes quieren mejorar 2 servicios. O empiezan a elegir un cultivo en función de si quieren mejorar la materia orgánica del suelo particulada, que tiene que tener raíces finas, por ejemplo, y una alta CN. O si quieren esta otra materia orgánica, que es la más estable, la que genera macroporos, infiltración de agua, y tienen de nuevo raíces, que es lo más importante siempre para formar materia orgánica, pero ahora de baja CN. O si quieren evitar la lixiviación de nutrientes porque están en un lugar con problemas donde están perdiendo muchos nutrientes, bueno, raíces profundas de ese cultivo. Y son cultivos muy distintos estos. Tenemos una variedad de cultivos distintos que van a tener rasgos distintos y van a servir de distinta manera para distintos servicios, ¿sí? Y así podemos hacer una lista larga de servicios y una lista larga de rasgos en los que tenemos que empezar a investigar para que ustedes tengan esa capacidad de elegir. Bueno, yo quiero mejorar este servicio, estos son los rasgos, busco esa especie, que además se pueda sembrar, que tenemos que resolver la agronomía también, está claro eso. Y va a haber palos al principio como los está viendo. Pero bueno, eso es lo mismo que pasó con la siembra directa. La primera vez que hicieron siembra directa no lo hicieron con el arado de reja y probablemente les fue mal. Pero ya la segunda, la tercera, les empezó a ir bien. Esto es, me parece, un poco la misma idea. Y acá es una cosa muy interesante que está haciendo en este mismo sentido, por ejemplo, Lucas Andrione con su Colcintura Biorred, acá en Córdoba, donde empezó a medir estas cosas. Y acá tenemos, por ejemplo, el centeno, en un año particular, ¿no? Y entonces mide cuánta raíz, qué servicio de producción de raíz nos da, o de producción aérea, o mejorando la infiltración, o la diversidad, en este caso es baja porque es una sola especie, el aporte de nitrógeno es bajo, la velocidad de cobertura, el porcentaje de cobertura, estos 2 rasgos asociados al control de malezas, ¿sí? Pero miren qué interesante, él este año para trébol persa encontró que trébol persa en esa situación tenía mejor cobertura y menor velocidad, o sea, iba a controlar mejor malezas trébol persa. ¿Esto es así siempre? No lo sabemos. En todos lados, en todos los años, no sabemos. Tenemos que empezar a investigar en esto.
Y empezar, eso va a ser la red, y mucha gente lo está haciendo, Rap, Sandro, por ejemplo, lo están empezando a hacer, a generar estos mapitas o estas telas de araña en donde para cada cultivo empezamos a ver qué es lo que está haciendo o maximizando, qué rasgo tiene y qué servicio nos va a dar esa especie. Y por supuesto ahí aparecen la imaginación con las mezclas. Entonces ponemos distintas especies y empezamos a armar los policultivos que Sandro nos va a contar tanto después. Si están dudando todavía, miren lo que está pasando. Estos son datos de estrategias de manejo para controlar malezas resistentes de CREA. Y fíjense lo que está pasando. Esta es encuesta a productores que están haciendo esto. Cada vez controlamos malezas resistentes menos con herbicidas. Año 2016 al 2018. Claramente los herbicidas no están siendo eficientes para controlar eso. Ustedes lo saben muy bien. ¿Y quién está creciendo exponencialmente? Los cultivos de cobertura. De 1 a 11% de los productores están usando cultivos de cobertura, cultivos de servicio como estrategia para controlar malezas. Esto me parece, ojalá, que siga subiendo. Esto está provocando esto también. Fíjense, 9% promedio nacional ya de cultivos de cobertura. Aumentó muchísimo, pasamos de casi 0 a 9. Y acuérdense que muchas zonas de estas tienen cultivo en invierno de cosecha. O sea, el porcentaje de área cubierta en invierno está subiendo, por suerte. Estamos cada vez más verdes y desaprovechando menos esos recursos y además contaminando menos para atrás, para los arroyos, con menos lixiviación, con menos eutrofización. Miren cómo están los productores de la REM, casi en promedio con 15% de su área en cultivo de servicio. Ojalá esto siga creciendo. Para terminar entonces y darle lugar a Sandro, que les baje a tierra con todas sus experiencias en estos cultivos de servicio. Tenemos que empezar a valorar las cosas que ustedes producen y no venden, ¿sí? Esas cosas son importantes tanto para ustedes como para el resto de la sociedad. Empecemos a pensar en esos servicios. ¿Y qué pueden hacer ustedes? ¿Cómo pueden diseñar ese sistema? Produciendo lo mismo o más incluso, pero además dando esos otros servicios. Pensemos en la idea de cultivos de servicios. Va a haber un montón de cultivos que ustedes los van a plantar para cosechar. Y va a haber otros cultivos u otros manejos que ustedes los van a hacer con una mirada más integral de todo el sistema. Y eso créanme que los va a ayudar mucho más con las malezas de lo que están ahora. Pónganle cabeza a esto, a elegir la especie, a evaluar la especie, a conocer esa especie o esas especies o esas mezclas que ustedes van a usar como cultivo de servicio. Piensen en el servicio, ¿sí? Piensen en los servicios, piensen en qué cultivos dan eso y luego con eso armen la rotación. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Gervasio. Sandro, te invitamos a dar tu disertación. Mientras tanto, les recuerdo que están los números de teléfono para hacer preguntas vía WhatsApp o por SMS. Nos van a ir llegando al teléfono y luego, en función del tiempo que tengamos, las van a ir respondiendo. Por favor, pongan para quién va dirigida y bueno, las haremos. Bien, buen día, muchísimas gracias. La verdad que es un honor y una presión contarle lo que nosotros hicimos en el campo todos estos años. Gracias, Rivetti, sos muy buen amigo. Mirá la gente que me trajiste. Bueno, yo les vengo a contar un poco cómo nosotros manejamos nuestro sistema de producción. Y le puse la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente, y nosotros creemos que juntos potencian nuestros sistemas integrados. Les voy a contar por qué especies y para qué usamos los cultivos de cobertura, cómo los sembramos, cómo gestionan el ambiente, cómo los terminamos, cómo finalizamos los cultivos de cobertura y por último, cómo biointegramos los cultivos de cobertura entre la agricultura y la ganadería. ¿Por qué usamos cultivo de cobertura? ¿Qué nos pasó? En el año 96 viene la agriculturización y empezamos a romper las pasturas que teníamos en el campo. Nosotros teníamos un sistema agrícola-ganadero 50 y 50, y en el año 2003 nos encontramos con un suelo con esta estructura masiva, después de 7 años de agricultura, donde habíamos sacado las pasturas, y donde solamente teníamos viva todo el año el 25% de nuestra superficie en el campo. Nos empezamos a encontrar con estos problemas de mala distribución de las lluvias, problemas de encostramiento, se nos corrían los rastrojos,
Y cuando buscábamos en el suelo, debajo de la superficie, estos son apludoles, suelos apludoles, nos encontrábamos con esto, técnicamente un ladrillo. Soñábamos con tener esto, y este es un suelo de pastura, de menor aptitud agrícola. Pero si ustedes prestan atención, miren la vida que tiene, raíces, tienen una estructura mucho más porosa. Entonces empezamos en el año 2003 y utilizábamos especies empezamos con las monoespecies y después fuimos a las multiespecies. Cuando usábamos monoespecies empezamos con avena, centenos. Después, de la mano del ingeniero Garnero, me ayudó y diseñamos y empecé a desarrollar Villa Villosa. Y en el año 2014 empezamos a probar con multiespecies. Y hoy nos encontramos utilizando dos grandes grupos, gramíneas con nabo y leguminosas, que son básicamente Villa Villosa y trébol persa, más gramíneas, que usamos 4 gramíneas, cebada, avena, triticale y trigo, y siempre le incluimos el nabo. ¿Y qué vimos? ¿Por qué empezamos a usar coberturas multiespecies? Porque quisimos hacer esto, aumentar la diversidad, romper las estructuras laminares, acumular carbono, fijar nitrógeno simbióticamente, mejorar la gestión ambiental, les repito, mejorar la gestión ambiental, simular las empastadas ganaderas por la foto que les mostré al principio, y nos dimos cuenta que nos permiten rotar entre 10 y 12 cultivos en 3 años que usamos repetitivamente las multiespecies. Y empezamos a ver esto. Cuando empezamos a medir, vimos que sobre el testigo, cuando lo comparábamos con el centeno, aumentábamos un 52% la infiltración. Cuando lo comparábamos en las multiespecies que tenían nabo, aumentamos el 170% la infiltración. Ojo, le estoy hablando de suelos serie cañada seca, tapto a 60-70 centímetros. Y fíjense cómo mejoraba la infiltración. Otra foto, fíjense en esto. La parte B, donde se siembran los nabos. La parte A, donde no se siembra nabo. Estructuras laminares, nos tuercen las raíces. Menor desarrollo en la soja. Y este año, para avanzar un poquito más, hicimos cultivo de cobertura de precisión. Ustedes dirán, chiste, ¿qué me está contando? Básicamente fue esto. Cosechamos la soja y nos encontramos con esto. El alto potencial de rendimiento nos dio 3.900 kilos. El bajo potencial de rendimiento del lote nos dio 2.575 kilos. Entonces, en el alto potencial de rendimiento sembramos centeno con la sembradora convencional y en el bajo potencial de rendimiento sembramos una multiespecie con centeno, triticale, cebada, trigo y nabo. ¿Por qué hicimos esto? Porque yo trabajo permanentemente con 3 INTAs, el INTA Anguil, el INTA General Villegas y el INTA Marco Juárez. Y Cristian Álvarez viene y me dice, che, gordo, ¿por qué no medimos la resistencia a la penetración? Miren lo que nos encontramos. Bajo potencial de rendimiento a los 35 centímetros por encima del límite crítico. Y de yapa teníamos en ese bajo potencial de rinde el suelo pelado, el suelo descubierto. Entonces, como nosotros todos los años hacemos tablones de macroensayos de cultivo de cobertura, dijimos, qué mejor, che, vamos, nos fijamos y vimos que la combinación de gramíneas con nabo entre raíces, 12.000 kilos, y parte aérea, 7.000 kilos, estábamos produciendo 19.000 kilos de biomasa por año, por hectárea. Raíces medidas por Ileana Fresier, que trabaja también en el grupo con nosotros, y es la que con un trabajo impresionante nos mide esto de las raíces. Entonces, ¿qué decidimos? Decidimos sembrar eso. Y ustedes dirán, che, ¿por qué no le pusieron una cobertura que tuviera leguminosas? Porque en este caso nosotros precisamos tapar el suelo, necesitamos armar una alfombra biológica y por ese motivo, si nosotros le metemos leguminosas, ustedes fíjense, la biomasa aérea en relación al carbono-nitrógeno, a la relación carbono-nitrógeno, la relación carbono-nitrógeno es mucho más baja acá y eso hace que el cultivo de cobertura, que es lo que dijo Gervasio, se degrade más rápido. Si se degrada más rápido, pierdo cobertura.
El próximo año es muy posible que ya empecemos a meter alguna leguminosa en la mezcla. Bien, ¿cómo sembramos los cultivos de cobertura? Normalmente los sembramos con nuestra máquina, es una máquina, una Crucianelli, pero también estos últimos años empezamos a sembrar al voleo. Cuando les hablo de siembra al voleo, tenemos sembrar con avión o sembrar siembras presurizadas al voleo. La gran diferencia que hay de la siembra con avión, que si el piloto no es muy experto, siempre algún chanchito, algún lagarto nos queda. Y eso nos lleva a utilizar un poco más de herbicidas cuando tenemos que cortar el ciclo de los cultivos de cobertura. Así que sembramos con esta máquina tanto en la soja como en los maíces, y eso nos permite adelantar muchísimo la fecha de siembra, que es lo que dijo Gervasio. Y por sobre todo eso nos permite pelear ecológicamente contra el control de malezas. Si ustedes prestan atención, esto está sembrado el 23 de marzo y esta foto la tomamos el 14 de julio. Esta foto es del 2017. Y en la siguiente, la misma foto al lado, fíjense, una rama negra, otra rama negra, pero ya entrampada con la vicia. Y yo soy productor agropecuario. Hoy les hablo con el corazón, pero este me gusta, ¿eh? Me gusta cuidarlo a este. Y miren, $64 gasto para hacer esto. Entre vicia y la pasada de la siembra. Miren si hago un barbecho largo, $31. O sea que con $33 yo produje 2.800 kilos de biomasa aérea y produje 2.400 kilos de biomasa de raíces totales. Tengan en cuenta que esto, el 40% del carbono pasa directamente al sistema. Y esto es lo importante. Lo dijo Gervasio recién. Queremos regenerar materia orgánica, metamos raíces al suelo. Bien, hoy les hice hincapié 2 veces, gestión ambiental. Vimos que los cultivos de cobertura nos permiten manejar muy bien las malezas, los patógenos y los nematodes, y nos permiten mejorar la calidad ambiental, desde la reducción de la lixiviación del nitrógeno, la erosión, la escorrentía, pero lo que hemos encontrado estos últimos años es cómo ha bajado drásticamente el uso de herbicidas. Nosotros tenemos un problema importante, un problema con la sociedad con el tema de los herbicidas. Así que empezamos a hacer un poco de foco acá. Y otra de las cosas que vimos fue la aparición de insectos benéficos. Así que bueno, cuando vimos eso, empezamos a pensar, che, ¿cómo controlan maleza los cultivos de cobertura? Y nos dimos cuenta que lo hacen por competencia de agua, luz y nutrientes y por interferencia de la radiación y la temperatura. Cuando decimos que es por competencia de agua, luz y nutrientes, este es un estudio hecho en uno de los campos de los chicos que pertenecen a nuestro grupo, en la zona de Robert, y si ustedes prestan atención, fíjense, este ensayo está sembrado y no tiene ninguna aplicación de herbicida. El testigo, 33 plantas por metro cuadrado. Y si comparamos el mejor tablón, 3 plantas. O sea que podemos decir que el poder herbicida del cultivo de cobertura está en el 90%. Una eficiencia de aplicación del 90% no es fácil lograr, por lo menos en mi caso. Este es otro, acá me dieron maleza a los chicos de INTA Villegas, que trabajan con nosotros, y fíjense, este es en el tablón de nosotros, en el tablón de macroensayo de nosotros, sin aplicación de preemergentes porque sembramos con la altina. También el poder herbicida es muy bueno, hay tablones que andan en el 80%. Cuando le aplicamos preemergente, y cuando digo aplico preemergente es 600 centímetros cúbicos de glifosato y 100 centímetros cúbicos de carfentrazone. Eso es lo que tienen los cultivos de cobertura, muy poquito herbicida. Fíjense que hay tablones que tienen una maleza por metro cuadrado y que se defienden muy bien de las malezas. Y este cuadro me lo pasaron los chicos de Villegas ayer, antes de ayer, y esto es importante porque nosotros decimos, che, qué caro que es el cultivo de cobertura este año, pero el año pasado, pero esto pasó este año después que cosecharon los chicos. Ustedes presten atención cómo el testigo, el barbecho químico, tenía casi 270 malezas por metro cuadrado. Los distintos cultivos de cobertura, estas son 3 fechas de corte distinto de la vicia, y cuando rolaron el centeno, fíjense en la cantidad de malezas que tienen, 23 malezas por metro cuadrado. Seguro que hemos hablado
de lo que son los carryover. Y cuando nos nombran el carryover, el que viene el ingeniero al campo, nos dan un poquito de miedo. Sí, a la miércoles, che, ¿qué es eso? El carryover que viene de los herbicidas. Este es un carryover positivo, este es un carryover ecológico. Fíjense cómo el cultivo de cobertura al año siguiente tiene muy pocas malezas. Y también controlan malezas por interferencia. Cuando les digo que controlamos malezas por interferencia de la radiación y la temperatura, y es cómo finalizamos los cultivos de cobertura. Hace unos 4 años me ha visitado en el campo el ingeniero Baigorria del INTA Marco Juárez, y él fue quien me explicó cómo era el rolado de los cultivos de cobertura. Así que empezamos a hacer las primeras experiencias y el primer año hicimos 500 hectáreas de rolado para sembrar soja. Y nos pasó esto, empezamos a estudiar y empezamos a tratar de diseñar un rolo. Cualquiera sirve para rolar, la rueda del tractor, un palo con hierro, lo que sea, porque el secreto es esto, tiene que pasar eso. El implemento que pasamos tiene que aplastar los tallos para que entre aire en el cultivo, en la planta, y no ocurra esto, que no corte, porque si corta, la sembradora arrastra, o si llueve, se corre hacia los bajos. Y ustedes observen la alfombra biológica que se forma, es espectacular. Cómo sembramos los cultivos de cobertura, los rolamos al cruce y se siembran en la dirección que se rolan. ¿Con qué máquina lo sembramos? Una Cele, esa es la máquina que tenemos nosotros, ¿no es? O sea, es una máquina vieja y anda muy bien. O la Crucianelli, 23 centímetros entre surcos. Nunca se atoran, nunca tenemos problema. Soja nacida, maíz nacido, se los muestro porque ese maíz lo logramos hacer sin herbicidas. La primera vez que pude hacer un cultivo sin herbicidas fue este maíz. ¿Y qué encontramos? Cuando medimos la temperatura, vemos que el rolado, el cultivo de cobertura rolado, siempre tiene menor temperatura de suelo que el cultivo de cobertura sin rolar y el testigo. Y si nos situamos acá, que es cuando empiezan a hacer el amaranthus, fíjense que de ahí se empieza a despegar la línea. Bien, un poquito de esto, algunas cosas importantes a tener en cuenta. Dirección de rolado, dirección de siembra, calidad de semilla, temperatura del suelo, cambio en el ambiente, eficiencia de siembra, pero por sobre todo el historial del lote. Me van a decir, che, me vino Colorado, rolé el cultivo de cobertura, me vino. Y sí, si era la capital nacional del Colorado, va a venir algo de Colorado. O sea, es imposible, todo nos lo va a atajar. Bien, con todo esto, lo que yo he hecho es medir la cantidad de principio activo que usamos en los cultivos. Tomé el maíz tardío porque teníamos los datos y hasta ahí usábamos avena, después el centeno, y ahí en el 15 empecé a rolar centeno para sembrar los cultivos de cobertura. 66% bajamos la cantidad de principio activo. Cuando empezamos a rolar vicia y empezamos a apilar tecnología de sembrada con la altina y rolada, bajamos un 70% la cantidad de herbicida. Soja, más o menos lo mismo, año 15-16, 8 kilos, con rolado 3 kilos, año 17-18, 3 kilos 800, con rolado y sembrado con la altina y rolado 665 gramos, bajamos un 82% la cantidad de principio activo. Ahora bien, ustedes me dirán, che, principio activo. Y buscando un poco de bibliografía, encontramos que en la Universidad de Campbell, en los Estados Unidos, han desarrollado esto. Es el EIQ. Mide el nivel de impacto ambiental. Y esto es lo bueno porque nos permite medirlo entre los pares, entre todos nosotros, y a su vez con otros países. Es lo único que he encontrado en la bibliografía para poder medir el nivel de impacto ambiental. ¿Puede ser perfectible? Seguro que puede ser perfectible, pero hoy es lo único que tenemos. Este coeficiente tiene en cuenta todas estas cosas, por ahí algunas palabrotas, pero bueno, pero es lo único que yo encontré para poder medir. Entonces empecé a medir mis cultivos y me encontré con esto, maíz tardío, 96 en el 10-11, pero cuando empecé a aplicar la tecnología de rolado bajé a 32 de IQ y cuando a su vez rolamos la vicia sembrada con altina bajamos a 24 y estas 3 líneas es un estudio hecho por un investigador canadiense que se llama Stewart que determinó que cuando está por debajo de 5 no hay impacto ambiental, cuando el IQ es entre 5 y 20 el impacto ambiental es bajo,
Cuando es entre 20 y 45 el impacto ambiental es medio y por encima de 45 el impacto ambiental es alto. Y acá les muestro el EIQ del tablón que hicimos el año pasado, nosotros en el macroensayo de cultivo de cobertura. Esto está todo rolado y me voy a detener acá. Miren el testigo, 152. Miren trébol rojo, una forrajera, que es lo que dijo Gervasio. Hay que determinar las especies que vamos a usar. Una forrajera metida en el sistema, muchas raíces y no la podíamos sacar. Fíjense el IQ cómo se dispara. Después hay tablones interesantes, pero fíjense en que casi todos están por debajo de 20. Ustedes dirán, che, pero todo este tema no es caro, no sale caro. Miren, cuando paso la altina y el rolado, con gasto $42, cuando con la sembradora gasto 70, y cuando hago el testigo gasto $121. Fíjense en los EIQ. No siempre cuidar el ambiente es caro. Miren esto, 11 de IQ, $42. Estas son, entre dos campañas, casi 750 hectáreas. O sea, creemos que lo tenemos bastante ajustado y que podemos aseverar esto. Bien, les hablé un poco de los insectos benéficos que tienen los cultivos de cobertura, los que encontramos. Y lo que hemos notado, que nosotros hacemos en el campo corredores biológicos. Y esos corredores biológicos nos permiten la aparición de estos insectos. Esta foto es el 14 de agosto del año 2017. Mariposas, abejas sobre los nabos, tijerillas, abejas sobre los tréboles persas. En el campo tenemos muchísimas abejas, entre 600 y 1500 colmenas, porque creemos que si nosotros tenemos una comunidad de insectos benéficos, ocupan el lugar de los que nos pueden disminuir la producción. Y de esa manera, ya hace 4 años que lo usamos y hemos bajado bastante la carga de insecticidas utilizados en soja. Bien, algunas otras experiencias. Sembramos el año pasado sobre coberturas verdes. Esta es una foto 20 días antes de la cosecha de ese maíz. Algunos datos que medimos. El IQ es bajo en el sembrado sobre cobertura verde con respecto a la siembra convencional. Los costos no difieren mucho y los costos por tonelada tampoco difieren. Pero esto sí nos llamó la atención. El suelo sobre la siembra tradicional y el suelo sobre la cobertura verde. Fíjense en las raíces y los agujeros que tienen del tránsito de lombrices, aunque este es bueno, pero tiene mucho menos. Por último, le voy a contar cómo biointegro, cómo utilizo los cultivos de cobertura con la ganadería. En realidad, pongámosle el nombre del club, como los cultivos de cobertura. Me como los centenos, me como las avenas. Tengo en cuenta la carga animal, el tipo de animal, la humedad de suelo. Tengo en cuenta el volumen de residuo en superficie que tengo que dejar. Cuando empiezo a comer los cultivos de cobertura, lo que hago es tener muy en cuenta la cantidad de materia seca en función del porcentaje de consumo. Y lo que tengo que hacer es tratar de no consumir más del 20% de la materia seca potencial que puedo producir. ¿A qué me refiero esto? Yo todos los años dejo un lote sin comer y es el que tomo como testigo para medir la materia seca que voy a producir. ¿Por qué? Porque cuando yo como por encima del 20% de materia seca, presten atención cómo se dispara el IQ. Ahora bien, hablemos un poco de rendimiento de soja. Cuando yo mido sobre los cultivos de cobertura pastoreado, la soja me rinde un poquitito menos que en el lote sin pastorear. Pero cuando yo transformo la carne que produzco en esos cultivos de cobertura en soja y se la sumo al rendimiento, siempre me está produciendo más. ¿Cuánto? Los cultivos de cobertura sin pastorear en estos últimos 6 años me han dado un promedio de 34 quintales de soja. Cuando yo le sumo la carne transformada en soja, me da 40 quintales. O sea que en 6 años, he logrado cosechar 3.800 kilos más de soja. Una cosecha más. En 6 años, una cosecha. Algunos desarrollos nuevos. Este año empezamos a hacer policultivos y empezamos a pastorearlo. Son 2 fotos. Recién estamos empezando con hemos hecho ya algunas mediciones. Así que muy posiblemente en 2 meses y medio ya tengamos cerrados los datos
de lo que hemos estudiado, de esto que estamos estudiando. Esto era lo que teníamos en el 2003. Recuerden que les conté, 25% de la superficie de nuestro campo con raíces vivas, 8 especies en el campo. 2018, 77% de la superficie del campo verde, 18 especies en este momento. Y bien, ¿qué podemos decir de ese suelo? Que el suelo, como nos contó un poco Gervasio, como lo que estamos viendo en el grupo, es un gran sumidero de carbono, tanto de fotosíntesis como de producción de raíces. Que la productividad de esos suelos está íntimamente ligada a la fertilidad del suelo. Y que esa fertilidad está muy ligada a la base biológica del suelo. Y esa base biológica depende fundamentalmente de las labores culturales y de los cultivos que le ponemos. La base biológica de los suelos no es ni productivista ni conservacionista, solamente es la base biológica del suelo, que es la que tenemos que cuidar. Por último, porque ya estoy pasado de tiempo, estas son nuestras producciones de maíz, de soja, apoyadas en los cultivos de cobertura, mirando mucho los insectos benéficos, tanto los que están arriba del suelo como los que están debajo, biointegrando los sistemas de producción, intercambiando ideas, siempre generando ideas, siempre trabajando en grupo, siempre apoyándonos en nuevas ideas que nos pueden llegar a nuestro establecimiento, viendo gente, estudiando raíces, suelo, macroflora, macrofauna, buscando esto, la biodiversidad de los sistemas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandro. Bueno, mientras van llegando preguntas, recién llegó una justo antes de que comenzara con la ganadería y tenía que ver con la ganadería, así que entiendo que fue respondida. Pero te quiero hacer una pregunta más, no tan técnica, más conceptual, y les quiero hacer. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para empezar a meternos en estos sistemas más biointegrados, menos confortables, si se quiere, y no morir en el intento? Porque por ahí nos ocurre eso. Bueno, lo primero que yo creo que hay que tener en cuenta es mirar el horizonte y mirar hacia atrás. Hace 20, 30 años atrás veíamos muchos insectos, veíamos muchos cultivos, veíamos muchas raíces, veíamos muchos animales. Es más, estaba la bomba, estaba la casa del abuelo en el campo. Hoy hemos perdido un poco el sentido de pertenencia y hemos dejado de mirar el suelo. Entonces yo creo particularmente que en la medida de que nos pongamos el foco en el suelo, es la única manera de poder volver de a poco a lo que fue. Volver a sistemas más complejos, menos simplificados, pero mucho más confortables. Sí, yo creo que la clave, y creo que pasó un poco lo mismo con la siembra directa, es ir despacio, digamos, ¿no? O sea, probar primero, no largarse con cosas que uno no tenga confianza, en superficies grandes, mirando, visitando a Sandro, visitando a otros que ya tengan esa tecnología, eligiendo muy bien qué hacer, cuándo, cómo, haciendo pruebas, hasta estar un poquito confiado. Me parece que el error grande es decir, bueno, vuelvo ahora y hago 1000 hectáreas de esto, no va a funcionar todo lo mismo. De nuevo, la clave me parece que es meterle biodiversidad al sistema, meterle esa complejidad, que yo siempre digo es complejidad en el sistema, pero no necesariamente en el manejo, ¿no? Esa diferencia entre la complejidad o la simpleza del sistema y la sencillez de manejo. Lo que está pasando con muchos de los sistemas de ustedes es que los han simplificado y ahora el manejo se les está empezando a ver complejo. Piensen en el manejo de herbicidas. El sistema es sencillo, el manejo es complicado. ¿Podemos hacer un sistema complejo pero que tenga un manejo sencillo? Y bueno, eso es un poco, me parece, que lo está mostrando Sandro. Un sistema que es más complejo, pero que el manejo muchas veces después se le torna más sencillo porque tiene menos problemas. Entonces, me parece que hay que empezar con eso despacito y hasta que el sistema levante y ahí van a empezar, me parece, a ver los resultados. Un poco parecido a lo que pasó con la siembra directa. Ahora sí, dos preguntas un poco más puntuales.
para los dos, venía dirigida a Sandro, pero es para los dos. Una es, ¿qué han visto sobre nemátodes y con el tema de los policultivos? Y la segunda es cómo manejan la nutrición en los cultivos de cobertura y luego en los cultivos de cosecha. De nemátodes no he visto nada. Algunas cosas estamos leyendo, tenemos en mente algo para estudiar. Hemos hablado un poco con Cristian, que el año que viene vamos a ver si podemos armar alguna línea de trabajo en ese sentido. Con respecto a la fertilización, nosotros tratamos de, yo particularmente trato de fertilizar siempre seres vivos, fertilizar cultivos de cobertura, fertilizar trigos, fertilizar maíces. Me duele mucho por ahí reponer fósforo cuando hacemos, que la hago, todavía la sigo haciendo, la reposición protocolar de fósforo de los campos. Medio como que me asusta tirar una cantidad X de fósforo sobre un suelo, por ejemplo, cuando yo voy a maíz sobre las hojas de segunda, o cuando voy a trigo sobre la soja antes de sembrar el trigo. Pero básicamente yo le pongo muy poco fertilizante a mis cultivos de cobertura, 30, 40 kilos, y todavía no me he decidido a empezar a fertilizar con nitrógeno. De hecho, la semana pasada estuvo el grupo en casa visitándonos y me han dejado una línea de trabajo como para echarle un poquito de urea a unas gramíneas que tenemos. Pero bueno, es lo único que hemos hecho en fertilización. Sí, de nemátodos yo lo mismo, no he leído mucho, sí he visto, los brasileros tienen mucho en eso, yo no les mostré hoy, pero es impresionante en investigaciones en cultivos de cobertura de servicio. Estados Unidos marca la tendencia y el segundo país del mundo que más produce publicaciones en eso es Brasil. Nosotros tenemos el puesto 20 o 30, pero Brasil es segundo en eso, publica mucho en estas cosas y ellos tienen bastante experiencia en qué tipos de cultivo generan sustancias que combaten nemátodos de alguna manera o a veces también cambios en las condiciones físicas o abióticas del suelo. Con respecto a la fertilización, me parece que es clave. Yo no sé cuán fácil es para ustedes, pero yo creo que hay que empezar a cambiar el chip de se fertiliza en la boca, digamos, del cultivo, en el momento que el cultivo de cosecha lo necesita, y pensar en cómo podemos hacer para generar materia orgánica. Que el objetivo de producción sea generar materia orgánica, y eso puede implicar fertilizar en momentos raros para ustedes. Por ejemplo, fertilizar el cultivo de servicio. ¿Por qué digo esto? Porque lo que estamos viendo nosotros, y en realidad muchas investigaciones en muchos lados, es que si ustedes le dan de comer a ese suelo raíces y esos cultivos de cobertura o de servicio, ese suelo levanta materia orgánica y ustedes ahorran, invierten en esa caja de ahorro que es la materia orgánica y eso después les da a ustedes los nutrientes, no solo nitrógeno, no solo fósforo, sino toda la tabla periódica que precisa el cultivo en el momento que el cultivo lo demanda. Porque el cultivo empieza a tomar, baja la concentración en el suelo, los microorganismos se activan y le piden a la materia orgánica o sacan de la materia orgánica para darle ese cultivo a medida. Lo que ustedes ahora hacen con las refertilizaciones o con el goteo, lo debería hacer solo la materia orgánica. Entonces, esa fertilización lenta, digamos, como la tratamos de mimetizar con insumos, pero ¿por qué no volver a generar esa materia orgánica que nos dé esa fertilidad como la necesitamos? En ese sentido, yo creo que hay que cambiar un poco el chip de cómo fertilizamos, cuándo, obviamente probando, pero los resultados que yo he visto por lo menos son muy alentadores. Cuando uno genera materia orgánica, empieza en un círculo virtuoso que después la fertilización, como sí dice Sandro, es algo casi que de mucho menos preocupación. Bueno, hay muchísimas preguntas, voy a tratar de ir agrupando porque algunas son similares. Vos hablaste, Sandro, mostraste en realidad el rolado de los cultivos de cobertura para cortarlos y sobre todo lo que se vio fue más centeno. Y hay una pregunta sobre vicia, enrolado de vicia, pero antes que me respondas eso, además quisiera preguntarte, ¿qué cultivos de cobertura que vos haces se te complicó cortarlo con un rolado? ¿O cuáles son más fáciles de cortar con un rolado y cuáles no? En general, para rolar, el material tiene que ser alto. Cuando se rolan con los facas que tenemos todo a disposición, cuando empezás a usar este rolo específico, el material puede ser un poquito más bajo porque el rolo es más bajo. Yo he rolado centeno, triticale, trigo, vicia
trébol persa y todas las mezclas. Trébol rojo rebrota, avena rebrota, y trébol persa es complicado. Trébol persa me han enseñado los uruguayos que ellos lo cosechan y para poderlo cosechar igualan todos los tallos y lo desmalezan. Entonces dije, porque si no, tienen los tallos desparejos y no se seca nunca el persa. Entonces dije yo, pues yo voy a hacer lo mismo. ¿Qué hice? Le pasé el rolo una vez, le pasé el rolo otra vez y ahí le apliqué y le pude cortar el ciclo. No sé si te respondí la pregunta. ¿Tenés algo para agregar? Para los dos. Con el tema fúngico, digamos, enfermedades fúngicas en los cultivos, han visto que aumentaron, que no aumentaron, porque en general uno tiene un preconcepto de que si yo mejoro esa condición a nivel de suelo, más humedad y demás, puedo estar beneficiando a algunos patógenos que ya tengo y luego me pueden traer problemas. ¿Qué opinión tienen? Yo no lo he visto, pero tampoco tengo tantos kilómetros como Sandro, pero mi sensación es que eso no termina pasando porque también se generan los benéficos, ¿no? Entonces uno genera una red trófica que le da estabilidad. Esa famosa regla que también la decimos por ahí siempre y la tiene Sandro muy incorporada. Los sistemas más estables son aquellos sistemas más diversos, ¿no? Es muy difícil que ustedes inventen un sistema que sea simple o que tenga muy pocas especies y que sea estable en el tiempo. Su producción, la variable que ustedes quieran. En cambio, todos los ecosistemas del mundo que miramos, cuanto aumenta la diversidad o más diversos son, la estabilidad aumenta y aumenta el retrocontrol, la resiliencia y todo eso. Entonces yo sospecho que, pero no sé, la verdad que no tengo tanta información, sospecho que no debería ser un problema. Pero... Yo no he visto tanto problema. Lo que sí veo, por ejemplo, yo este campo que les conté tengo una consultora que me cuida los cultivos y todo. Automáticamente cuando yo fertilizo los trigos, que los hacemos con Solmix o con urea, 20, 25 días, vienen y me dicen, che, Sandro, hay que aplicarle fungicida al trigo. Y cuando nosotros hacemos cultivo de cobertura, generamos los suelos que yo le mostré en la foto, lo que vemos es que como que el cultivo está mucho más nutrido y toda esa biotroficación que se ocurre en el suelo como que ayuda para que si aparece alguna enfermedad fúngica, el cultivo mismo pueda luchar contra él. Ojo, no lo tenemos medido, sí lo tengo visto, que se atrasan o por ahí no hay que hacer en algún cultivo aplicaciones de fungicida. Pero bueno, habría que medirlo más para no hablar desde la pseudociencia, ¿no es cierto, Rivetti? Correcto. Este va por mí, digamos. Me voy a tomar la autoridad ya que tengo el micrófono, voy a preguntar yo. Voy a ser democrático. No, respecto a la descomposición o a la degradación de los principios activos, digamos, hoy estamos inmersos en un sistema en donde estamos aplicando en general muchos principios activos en los cultivos. Y sobre todo en suelos como donde yo más me desempeño, que son muy arenosos. ¿Qué están viendo, midiendo, si es que lo están haciendo en cuanto a beneficio o no, de introducir todas estas raíces durante más tiempo para la degradación de esos principios activos que por ahora todavía no podemos eliminar ni prescindir de ellos? ¿Se entiende? No sé si se entiende la pregunta, para el que quiera. No, lo que pasa es que cuando vos empezás a usar los cultivos de cobertura, bajan drásticamente las cargas de malezas. Y las malezas son mucho más débiles. Entonces, con poco herbicida, las controlás y no tenés que ir por ahí herbicidas de suelo que complican. Un ejemplo cortito, cuando vos pasás el rolo en los cultivos de cobertura, lastimás las malezas y la entrada de los herbicidas es mucho más rápida y con mucho menos herbicida. O cuando, por ejemplo, sembramos un centeno y le ponemos un preemergente o le aplicamos un hormonal, cuando el centeno está en estado vegetativo, quizás con menos dosis, y me pueden decir ustedes, che, pero vas a crear resistencia. No, porque lo que haces es que esa maleza, esa rama negra fundamentalmente, ya la entorpeces bastante y el mismo cultivo le hace de competencia, entonces no tenés que usar tanto herbicida.
No sé si por ahí me pescan cómo es la idea y el espacio de razonamiento que nosotros tenemos con respecto a eso. Entonces, no tenemos que usar herbicidas que nos producen carryover para controlar las malezas. Pero además me parece que está bastante documentado que si uno genera vida en el suelo, que hay que darle de comer para eso, ¿no? Es lo que hablamos al principio. Esto no va a funcionar si ustedes parte de la energía que interceptan y parte de los recursos no lo destinan al suelo. Pero si le dan de comer al suelo, aumenta la microbiota que está ahí, aumenta la diversidad de esa microbiota y eso aumenta la degradación de las sustancias químicas que ustedes ponen. Eso está también bastante medido y hay bastante consenso en la literatura, que en la medida que ustedes aumentan la diversidad del suelo, toda esa función de depuración, como le dice mi amigo Américo ahí de Río Cuarto, del suelo, la depuración del suelo es mucho más alta y los efectos de carryover bajan porque esas moléculas son degradadas más rápido. Bueno, hay un montón de preguntas más que tienen que ver con cosas muy puntuales. Estamos ya con el tiempo justo. La verdad que fue un placer compartir este momento con ustedes. Creo que todos sienten lo mismo. Y me gustaría terminar con algo que yo los conozco desde hace un poco más de tiempo, pero nunca termino de sorprenderme y de descubrir que si hay algo que los une es la pasión que le ponen a esto. Y me parece que eso quedó más que evidenciado en esta jornada. Muchas gracias a todos los presentes. Seguimos disfrutando del Congreso.